más burlado. No hubo una sola ciudad en la que Pablo estuviera en donde no fue maltratado. Y hablábamos de una lista de las ciudades específicamente narradas en el libro de los Hechos, en cada uno de sus periplos, en cada uno de sus viajes. Y cómo cada ocasión de esta tuvo un punto en común. Todas fueron por causa de estar predicando el sacrosanto evangelio de Jesucristo. Todo esto fue por obedecer al Señor. Y la primera paradoja que vimos el domingo pasado fue la que él explica en el verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, para que la grandeza, al final, la honra, la gloria, el honor sean de Dios y no de nosotros. Y definiendo los vasos de barro, hablábamos de que no eran vasos de mucha gloria, eran una especie de vasos desechables, no eran como los vasos de oro, no eran como los vasos de plata, no eran como los vasos de cristal cuando comenzaron a salir. Él compara a los creyentes como vasos de barro. Y en el contexto de toda esa exposición, en el versículo 6, el apóstol Pablo dice qué es lo que implica el tesoro en vasos de barro. Él dice, porque Dios, para hablar del tesoro, ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y decíamos, el tesoro es el evangelio de Jesucristo puesto en nuestros corazones, puesto en vasos de barro. Y hablábamos de toda la definición, todo lo que implicaba el que somos barro, no solamente nosotros, sino todos esos personajes bíblicos que nosotros admiramos y que vemos a lo largo de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Realmente eran hombres no solamente comunes y corrientes, eran hombres de carne y hueso, pero además de eso la Biblia no los presenta. Nadie ha ordenado a ninguna iglesia que presente a estos hombres como ángeles desencarnados, sino como barro. Y desde su primera carta a los Corintios, Pablo trata de explicar esto. Ellos insistían en hacer una acusación al apóstol Pablo de que era un hombre simple, de que era un hombre muy poco impresionante. Y Pablo se dirige a ellos en la primera carta, me refiero a 1 Corintios capítulo 1 a partir del verso 26. Y él le dice, sí, o sea, miren hermanos, nuestra vocación es que no hay muchos sabios en el evangelio según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo lo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo lo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esa es la idea del Señor al colocar fundamentalmente los tesoros en vasos de barro. Y entonces pasamos a ver cómo esos vasos de barro que nos representan a nosotros somos vasos de barro, al igual que todos esos personajes frágiles, extremadamente frágiles. Cualquiera de ellos fue enredado por el diablo. Dimos varios ejemplos de ellos. Cualquiera de ellos y cualquiera de nosotros puede ser enredado por los lazos del diablo, porque somos frágiles, somos afectados fácilmente por enfermedades. El día menos pensado. Es verdad que se cumple lo de que nadie sabe lo que tiene hasta que no le hacen los análisis. Porque fácilmente estamos aquí, mañana vamos a hacer unos análisis y nos
dan días de vida, porque somos frágiles, pero frágiles no solamente en la parte física, sino que somos frágiles con nuestras emociones, somos de barro, somos muy vulnerables a fracasar en nuestras empresas, nos desmoralizamos y nos herimos fácilmente, y dábamos el ejemplo de Lutero y el ejemplo de Spurgeon, y así es que obra Dios. Razón, para que la excelencia, la extraordinaria excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ahí hace Pablo una serie de comparaciones en el verso 8 y 9 acerca de la debilidad humana, la debilidad del barro y el poder sostenedor de Dios. En ese verso que parece más bien un trabalengua, pero que tiene su explicación bíblica en ese temperamento de cómo hay debilidad en el humano, pero en Cristo, en los caminos del Señor, nos sostenemos por fe. Y Él dice que podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces ahí explicábamos cómo el Señor se manifiesta, dando una explicación con detalles de cada uno de esos elementos. En lo adelante, es decir, a partir del versículo 10, el apóstol continúa con su mensaje paradójico. Y entonces yo quisiera que ustedes y yo retomáramos desde el versículo 10 hasta el versículo 15. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Señor, aquí estamos otra vez frente a tu palabra. Frente a tu palabra, con nuestras insuficiencias, frente a tu palabra con nuestras limitaciones como para poderla entender claramente, frente a tu palabra queriendo entenderla, queriendo oír tu voz, queriendo saber qué cosas tú tienes que decirnos a través de ella en esta mañana. Señor, trabaja en nosotros, trabaja en nuestro entendimiento para que no solamente seamos oidores, sino sobre todo hacedores de tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, Pablo sigue aquí con su mensaje, sus mensajes paradójicos, comenzando a comparar o a equiparar la muerte con la vida en este versículo 10. Dice que Él está llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y esto como que no es fácil de entender, como toda paradoja a la lógica humana. O sea, lleva la muerte y la vida al mismo tiempo en el cuerpo. Bueno, la idea aquí es, y los que estudian medicina entenderán un poquito mejor. No se trata aquí de una muerte inmediata. El término utilizado aquí en el hebreo es alguien que va muriendo poco a poco. Él le trata de expresar que en la medida en que él expone el evangelio de Jesucristo y va sufriendo con todos los sufrimientos que detallábamos el domingo pasado, va predicando el evangelio, la vida de él se acerca poco a poco al final, es decir, estaba en cuenta regresiva. Y dice, de la misma manera que la muerte de Cristo trajo vida en cuanto al mensaje del evangelio, el evangelio se pudo predicar con tanta fuerza por la muerte de Jesucristo. Dice él, yo también voy trabajando en los caminos de la fe, sufriendo, pero como portavoz del evangelio voy muriendo, y por el mensaje que voy predicando, este mensaje trae vida a los que escuchan el mensaje de Jesucristo. Eso es lo que hace realmente el evangelio. El evangelio es la exposición también, paradójicamente, a gente que está muerta en sus delitos y pecados, y a través de la explicación del evangelio, el Señor alumbra la mente y los corazones de esos muertos y los trae a vida. Por eso dice la palabra del Señor, por eso dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, el mensaje de Jesucristo es la proclamación de uno que murió en la cruz del Calvario para dar vida a los hombres y para dar vida en abundancia. Por eso Pablo dice, soy portavoz de un mensaje en el que yo voy muriendo, y aquellos a los que le van predicando este mensaje van obteniendo la vida. El ejemplo de Pablo. Pablo era un hombre, como decíamos la semana pasada, de aflicciones, sufrió persecuciones casi como el que más sufrimiento, y con todo eso él llevaba permanentemente el mensaje a otros y lo llevaba con poder y con vida. Él con muchas dificultades, con mucho problema, su vida en cuenta regresiva, posiblemente al sepulcro, pero proclamando el mensaje glorioso del evangelio, el mensaje glorioso de la cruz. Muriendo, pero dando vida. Es en esa cuenta regresiva que actúan todos los hombres siervos de Dios. Su vida se va desgastando, pero ellos van marcando la vida de otros con el evangelio de Jesucristo. Y aquí tal vez nosotros tenemos que pararnos un poquito a reflexionar acerca de esto, porque cuando uno ve la figura del apóstol Pablo y hablamos de tanto sufrimiento, y cuando vemos todo lo que fue sufrimiento por parte de el pueblo de Dios, de los creyentes del primer siglo, uno tiene que pensar en esto. Un evangelio cómodo no se puede comparar, no es consistente con el evangelio de la cruz, del cual Pablo y sobre todo Jesús hablaron y vivieron en el Nuevo Testamento. Si alguien dio su vida y murió por ti, murió por mí, sabiendo que el culpable era yo, sabiendo que tú eras el culpable, no es posible que yo no esté dispuesto a dar nada, absolutamente nada, para contribuir con que otros escuchen y crean. Es decir, el evangelio cómodo, el evangelio de escritorio, el evangelio de oficina, el evangelio de locales lujosos, con buen aire acondicionado, muy bien sentado en el templo, solo ese evangelio vivido durante toda nuestra vida no es compatible con el evangelio radical que Cristo predicó. Es increíble cómo muchos de nosotros luchamos
con el hecho. Miren qué lucha tenemos nosotros hoy. Hoy muchos creyentes tienen lucha con el hecho de si van a dar el 10%, el diezmo o no para la obra del Señor. Esa es una lucha de estos tiempos. Las iglesias y los pastores tienen que emplearse a fondo para la búsqueda de recursos, porque la gente está luchando y pensando, pero eso era del Antiguo Testamento, pero eso era del Nuevo. ¿Y qué pasó con los hermanos de la iglesia primitiva? Los hermanos de la iglesia primitiva luchaban con si iban a dar el 10% o si iban a dar el 15%. O si iban a dar el 5, o lo que iban a dar para la obra de Dios. No, hermanos, los cristianos de la iglesia primitiva disponían de todo lo que tenían para el avance del evangelio. O sea, no era el 10%. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por la causa del Señor. Pregunta, por ese Cristo que murió por ti, ¿tú eres así? ¿Tú eres de lo que en este tiempo corresponde al grupo de los que están luchando por si es el 10% o por si es el 5%? Lo que yo estoy diciendo es que la causa de Cristo solamente es congruente, es compatible si nosotros vivimos un cristianismo radical. Ustedes pueden estar de acuerdo o no en hacer esto, pero el evangelio solo vivido de domingo a domingo en 4 paredes, en una iglesia cómoda y nada más. Escuche esto, eso en realidad no es evangelio. Si así es que tú estás llevando tu vida y si así es que tú te estás acostumbrando en la iglesia, tú debes oír más a menudo. Tú debes escuchar más frecuentemente lo que nos dice la palabra de Dios, porque eso no es evangelio puro, eso es cualquier otra cosa. Cristo dio su vida por lo suyo, y si tú te consideras posesión de Cristo, la causa del evangelio tiene que ser una prioridad para ti. El costo del discipulado, si no te interesa ni te importa, si tú no eres de los que te importa morir por la causa de aquel que murió por ti y solamente te interesa vivir la vida, trabajar, comer, dormir, vestir, estudiar y vivir con normas de no hacerle daño a nadie y solo venir a la iglesia para tú lavar tu conciencia los domingos, eso no está bien. Estamos seguros de que ese no es el evangelio que desde esta iglesia se quiere predicar. Queremos predicar un evangelio radical, no un evangelio cómodo. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que luchó por seguir a Cristo en medio del gobierno nazi, fue el autor de uno de los grandes libros cristianos del siglo XX, y él escribió de esta manera. Él decía que el primer llamado que experimenta todo cristiano es el llamado a abandonar lo que lo liga al mundo. Y el tema de ese libro se resume en una potente oración. Cuando Cristo llama a un hombre, le pida que venga y que muera. El libro de él se llama El costo del discipulado. La idea aquí es despertar a la iglesia de la comodidad ya yo no diría de los bancos, sino de la comodidad de los asientos. Que dejemos de permitirnos una vida de complacencia propia y que despertemos ante la realidad de que allá afuera, hermanos, allá afuera hay millones de personas que necesitan de Cristo y que permanecen en la oscuridad. Lo mismo que en todos los lugares en donde nos movemos en la semana. Que recordemos que alguien lo dio todo por nosotros, que dejó su reino, que como dice la Escritura, no escatimó su linaje, que se entregó. Y él pide a los discípulos
que le sigan. Pero esto tiene implicaciones radicales para nuestra vida. Una disposición seria de abandonar lo que estemos haciendo. Como le dijo a los apóstoles, dejen sus redes. De abandonar sus familias si era necesario. Sus amigos de infancia. Y a Jacob y a Juan le pidió que abandonaran a sus padres. Jesús hizo un llamado a los creyentes a dejar la seguridad por la inseguridad y el peligro, en lugar de protegerse. Ellos se entregaban por sí solos a todo. Este es un mundo que premia a la gente que vive buscando cómo asegurarse de todo. Y los discípulos tuvieron que seguir a un Cristo que les enseñaba a crucificarse a ellos mismos. Y la historia de la iglesia nos cuenta cuál fue el resultado. Casi todos los discípulos fueron llamados, los que fueron llamados presencialmente por Jesús, perdieron su vida. Literalmente perdieron su vida por responder a la invitación y en pro de proclamar el evangelio. La palabra del Señor está llena de ejemplos de este tipo. Si nos vamos a Hebreos, capítulo 10, a partir del verso 32, el apóstol Pablo le habla a los hombres de la iglesia en el primer siglo, haciéndole algunos recordatorios. Hebreos 10, 32 le dice, pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo que él le estaba recordando a los creyentes hebreos era esto. ¿Ustedes se acuerdan al principio, cuando ustedes se entregaron al Señor? ¿Ustedes recuerdan lo que pasaba? Ustedes tuvieron, dice aquí, grandes combates por la causa del evangelio. Y le dice, y ustedes sufrían de todo por causa del evangelio. Es más, cuando los hermanos, le dice Pablo, cuando los hermanos iban presos, es decir, los llevaban a la cárcel, lo que sucedía era que ellos iban a solidarizarse con los hermanos. Iban a la cárcel. ¿Saben lo que pasaba con ellos? Ellos iban a hacer la visita a la cárcel a los hermanos. Cuando regresaban a la casa se la habían saqueado las autoridades. Le habían llevado todo lo que tenían. Y entonces Pablo les recuerda, porque de los presos, ¿ustedes se acuerdan que ustedes se compadecían de los presos? Y lo despojaban por ir a ver a los presos, sufrían del despojo de sus bienes. Pero ¿qué dice aquí? En el verso 34 dice, y el despojo, es decir, cuando ellos llegaban de la visita a la cárcel, que le vaciaban la casa, el despojo de vuestros bienes sufristeis con amargura, dice ahí, hermanos. Ellos comenzaban a amargarse. Mira, nosotros estábamos haciendo visita a la cárcel, mirando a los hermanos, y entonces mira lo que nos pasa, la casa nos la vacían detrás de... No, hermanos, cuando ellos llegaban de visitar a los otros hermanos que estaban presos, ellos decían, wow, por estar visitando a nuestros hermanos, nos llevaron por la causa del evangelio, nos llevaron todos los trates, gloria a Dios, aleluya. Eso era lo que decían. Oye, yo no estoy jugando, es la palabra que lo dice. Sufrían el despojo de sus bienes con gozo, es decir, no con amargura. Porque dice ahí, la razón es que ellos estaban pensando en esto, que tenían una mejor y más perdurable herencia en los cielos. Ellos no pensaban en los mueblecitos, ellos no pensaban en los tratecitos que le habían llevado. Ellos pensaban en esto, wow,
nos llevaron los trates, nos saquearon la casa, pero tenemos una mejor casa en el cielo. O sea, no era que estaban locos, era que eran creyentes radicales. Tenían una orientación de la vida, no presente y terrenal, sino que tenían una orientación de la vida futurista y eterna. En eso debe consistir la mirada de los creyentes. Nosotros debemos de recordar todo lo que nos dice la Escritura de en dónde está nuestro futuro. El futuro nuestro, hermano, no está aquí en esta tierra. El futuro nuestro y de los nuestros y de todo aquel que abrace la fe está en el cielo. Un verdadero cristiano no va a poder vivir nunca, absolutamente nunca, de acuerdo a los requerimientos del Señor, si la visión de la vida es terrenal, presente y aquí. Hermano, eso no concuerda con el Evangelio de Jesús. Eso no lo dijo Jesús en ninguna parte, que lo nuestro está aquí. Él prometió y reiteró a sus discípulos todo lo contrario. A ver si ustedes recuerdan alguna de esas expresiones. Juan capítulo 14, versos 1 y 2. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creen en Dios, hermano, ustedes? Creed también en mí, dijo Jesús. Y nos manda para el futuro. Había una película que hace mucho que yo veía cuando yo era joven. Se llamaba El túnel del tiempo. Y en el túnel del tiempo te paraban, cada serie comenzaba con pararte en un lugar, en la puerta de un túnel, y el personaje viajaba en el tiempo, muy específicamente hacia adelante. Hermanos, el Señor nos ha puesto a nosotros en el túnel del tiempo con esta promesa. Sigue diciendo Juan. Esto es para todos los que vocearon, que creen. Amén, yo creo en el Señor. Él nos pone en el túnel del tiempo. Y el Señor puso a sus discípulos en el túnel del tiempo. El túnel del tiempo nos lleva al cielo. Y en el cielo, dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, es decir, yo no hablo mentira, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Promesa. Hermanos, para el túnel del tiempo, recordemos. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para qué? Dice el verso 3 del final. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, lo de nosotros Jesús no nos lo tiene aquí, nos lo tiene allá. Lucas capítulo 23, verso 43. ¿Qué le dijo el Señor al ladrón de la cruz? Lo tuyo no está aquí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La oración de Jesús en San Juan capítulo 17, verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean. Oiga, ¿qué es lo que vamos a ver, hermanos? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Que todos sus hijos un día vean la gloria que el Señor le dio a Jesucristo. Tú sabes lo que dice el Señor acerca de dónde está firmada nuestra ciudadanía. Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21 lo dice. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Escucharon eso, hermanos? Nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué va a hacer Cristo con nosotros? ¿Qué es lo que va a hacer con este cuerpo todo
achacoso, con este cuerpo todo descacarao, con este cuerpo que a veces le da jaqueca, pero a veces le da dolor de muela, pero a veces nos duele la pierna, pero a veces nos duele el ojo. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor con nosotros? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, lo nuestro está allá. El creyente tiene que tener una cosmovisión de la vida y ubicarse en donde estará nuestro final. Nuestro final no está aquí. Ahora, si tu orientación de la vida es del presente, esos textos no te saben a nada. Ese himno precioso que cantaron las muchachas, el coro esta mañana, hermano, eso va a ser así. La mañana, si es de mañana, si nos dejara ver la mañana en que el Señor venga a buscar a su iglesia, será una gloriosa mañana. Le daremos la bienvenida a nuestro Señor. Y todos los creyentes realmente unidos entonarán y estaremos en los brazos del Señor. Pero déjeme decirle, la gente que tiene orientación en cuanto a la vida de aquí y que lo único que vive es lo de aquí, no puede saborear esto. Ustedes vieron con la, yo no sé, así que le dicen en el Cibao, ustedes vieron con el sabor, con el gusto que en el coro estaban cantando. Porque qué verdad, hermano, es que se van a acabar todos estos pesares. Lo que dice ese himno tiene fundamento teológico. En el cielo, hermano, no habrá necesidad de la luz ni del resplandor. El sol no lo vamos a necesitar, porque el Rey de Gloria estará con nosotros y nos iluminará para siempre. Es verdad, hermanos, cada vez que usted piense, los hermanos y los creyentes que verdaderamente pensamos en lo que será el futuro, lo que estamos deseosos de que esto termine, hermano. Yo no le voy a hacer igual que Mota, ustedes no me oyeron. Los creyentes que tienen su pensamiento puesto en lo que será el futuro, estamos locos porque esto termine, hermanos. Los que no están locos porque esto termine es porque tienen su pensamiento puesto aquí. Hermano, cuando el Señor venga, hay cosas que ya se van a acabar, no vamos a tener cosas pendientes. Ustedes saben por qué nosotros no nos gozamos más en eso. Porque nosotros tenemos cosas pendientes. ¿Ustedes creen que la vida ya será mejor, hermanos? ¿Te quiere morir ahora? Fue un amén como jalado, ustedes saben. Fue un amén como jalado. Las cosas ya son buenas, pero mejor que el Señor venga. Miren, vivir una vida radical implica nosotros ver todo, incluyendo nuestros anhelos y las cosas que tenemos pendientes. Y como quiera decirle al Señor, Señor, ven para que todo esto se termine. Pensando en lo que finalmente no está aquí, sino que lo nuestro, hermano, está por venir. Está por venir. Vamos a continuar con los versos 11 y 12 de 2 Corintios, capítulo 4, para yo no seguir agitándolos a ustedes con que si se quieren ir hoy o mañana. Aquí hay otra paradoja en los versículos 11 y 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Verso 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús
se manifieste en nosotros, entregados a muerte de manera cotidiana, lo que Pablo dice, de manera constante. Él lo que proclama es que donde quiera que él iba, él estaba en peligro de muerte. Por lo tanto, el apóstol Pablo no era una persona que él salía afuera, y lo extraño para él era que él no supiera dónde, si voy para allá, dónde me van a meter preso. No, él no pensaba en eso. Él pensaba en eso. ¿Dónde va a ser lo del día de hoy? Porque yo sé que me van a buscar, en cualquier momento me vienen a buscar, me meten preso y yo no sé lo que puede pasar. O sea, puede ser que me maten, puede ser que no me maten. Por eso él dice aquí, porque yo vivo y siempre estoy entregado a muerte por causa de Jesús, porque esa es mi causa. O sea, cuando yo salgo a la calle, yo no hago una mueca para que Dios me proteja. Yo oro, el Señor es que sabe, y si me voy, me voy. Y si me quedo, pues, y me levanto al otro día, pues lo que haré será que seguir predicando, pero la muerte yo la tengo aquí detrás. No era un deseo de morirse, era consciente de que en cualquier momento podía partir de este mundo y no le tenía miedo a eso. Era algo que él esperaba siempre. Es como no era un delirio de persecución, sino para Pablo el tema de la muerte era una costumbre. Él decía, yo hoy puedo morir, pero voy a predicar. ¿Están entendiendo? Hoy yo puedo morir, pero en lo que voy en el camino, yo voy a predicar, porque lo que dice el texto es porque con la predicación yo me estoy exponiendo a la muerte, pero cuando alguien escucha el evangelio de Jesucristo, se está exponiendo a la vida. Para el apóstol Pablo, lo extraño no era que lo entregaran y lo llevaran preso. Mira, en cualquier momento te vamos a matar, que le fueran diciendo los guardias por el camino. Para Pablo lo extraño era que pasara un día que no lo anduvieran buscando. Él decía entonces, yo he expuesto a la muerte todo el tiempo y ustedes a quienes le estoy predicando recibiendo la vida. Yo he expuesto a la muerte y ustedes recibiendo la vida. El peligro de la muerte para Pablo era cotidiano. No era una noticia que lo estremecía cuando alguien le decía, Pablo, ahí vienen los guardias a buscarte. No era que se quedaba tranquilo, a veces salía huyendo en realidad, pero él sabía que todos los días podía recibir noticias de la muerte. Hoy esa noticia para la iglesia es una noticia aterradora, que se publica por las redes, que a nosotros nos saca lágrimas, que nos tira de rodillas, y no es que eso es malo. Lo que sucede es que para un creyente eso debe ser lo normal, para un creyente radical. Nosotros exponiéndonos a la muerte mientras predicamos el evangelio de la vida. Sigue diciendo Pablo en el versículo 11, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Él piensa específicamente aquí cómo la vida de Jesús se puede manifestar en nuestro cuerpo mortal. Pablo está pensando específicamente aquí en el poder de la resurrección de Jesucristo que vive en nosotros y por medio del cual nosotros podemos vivir una vida de victoria y no una vida de gente derrotada. Se lo explico mejor. Yo creo que se lo puedo repetir porque dije la idea y a veces digo algunas ideas que no me es fácil de recoger. Miren, cuando el creyente piensa en lo que es el poder de la resurrección, ese poder que sacó a Jesús de la tumba, cuando nosotros recibimos a Cristo, si Cristo está en nuestros corazones, nosotros cargamos en sí el poder de la resurrección. Pablo se lo dice a los efesios y algo similar le dice a los Gálatas. En Gálatas capítulo 1, versos 19 y 20 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Verso 20, la cual, ¿qué fuerza? ¿Qué fuerza? La fuerza que operó en Cristo
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Si ustedes no se están durmiendo y están siguiendo, Él le está diciendo, yo quiero repetírselo otra vez. Cuando Cristo estuvo muerto en la tumba, el poder de Dios obró en Él, lo sacó de la tumba y lo llevó al cielo y lo colocó allá a la derecha del Padre. Y colocándolo en ese lugar, dice el verso 20, lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No, lo de Jesucristo no se trata de cualquier cosa. Ese es el problema nuestro con la gente que practica budismo y la gente mariana y la gente, miren, de nadie se dice eso en la Biblia, ni de Buda, ni de María, con perdón de los dolientes que nos escuchan a través de la radio, a través del internet, y de los dolientes que puedan estar aquí. Oye, de nadie más se dice eso, solamente de Jesucristo. Lo quiero oír otra vez. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No le servimos a un Cristo cualquiera, hermanos. Solamente a Cristo se le dio esa extraordinaria grandeza del poder de Dios. Y ese es el Cristo que está con nosotros. Esa es la fuerza del poder que levantó a Cristo de la tumba y la fuerza del poder que actúa en los creyentes. No es otro. Por eso, lo peor que le pueden decir, el peor insulto que le pueden dar a un creyente es que no tiene el Espíritu de Dios. Porque ese es el Espíritu de la fuerza que obró en Jesucristo. Esa era la manera de vivir del apóstol Pablo. Él vivía con esa seguridad por esas convicciones que tenía y que se la daba el Espíritu Santo inspirado. Mediante ese poder de la resurrección de Cristo, dice él, ese es el poder que actúa en nosotros. Y ese debe ser el tipo de vida que el cristiano lleve. La vida del poder de la resurrección de Cristo. Hermano, eso no es un cuento. Eso no es una historia. Por eso Jesús le dijo, miren, yo se lo digo y no miento. Por eso es que Pablo también habla en todas partes de que él lleva no solamente la muerte de Cristo, sino la vida de Cristo. Y eso es Pablo, pero eso debe ser el estilo de vida de todos los creyentes. Él se lo explica de esta manera, por otra parte, también a los Gálatas. En Gálatas capítulo 2, verso 20. Esta era la forma como él veía su vida. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pablo expone claramente que el poder para vivir esa vida no estaba en él, sino que está en el Cristo que vive en él. Porque el Espíritu mora en él, decía, y ese Espíritu levantó a Cristo de entre los muertos y nos permite a nosotros vivir también la vida como él vivió. Pablo lo que está diciendo es en cualquiera, no solamente en mí. Si Cristo vive en nosotros, el poder de la resurrección está en nosotros. No importa en cualquier edad, en cualquier época, eso para todos los creyentes. Pero aquí en Gálatas hay algo más. Fíjese cómo dice la segunda parte. Es una vida que uno vive, dice en Gálatas
por fe. No, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, recordad que en este mundo nosotros no vivimos por vista, sino que nosotros los creyentes vivimos por fe. En el verso 12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. O sea, Pablo predicaba que en medio de peligros de muerte, quienes le oían predicar a Cristo terminaban con vida. ¿Qué vida? La vida que Cristo ofrece a través del Evangelio de Jesucristo. Alguien parafraseó esta expresión del versículo 12 diciendo, mientras yo corro, decía que lo que Pablo decía es, mientras yo corro en peligro de muerte, tú corres en peligro de convertirte. En el versículo 13, pero poniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Él está estableciendo claramente aquí el rol de la vida de fe en el creyente. La vida de fe y la habilidad y la actitud de hablar, de testificar de Jesucristo. Alguien que ha creído verdaderamente en Cristo, convencido, alguien que ha nacido de nuevo, alguien convertido a Jesucristo, habla de Jesucristo. Alguien decía, nada cierra la boca de un creyente como la incredulidad. O sea, ¿qué pasa entonces con la gente que no cree? Él dice, creí por lo cual hablé. Dice, nosotros también creemos por lo cual hablamos. ¿Qué pasa con la gente que no habla entonces? Tiene incredulidad. Un creyente andando en incredulidad. Tú predicas donde tú trabajas. Se puede decir que tú le hablas de Cristo a los no creyentes donde tú trabajas. Donde tú estudias, tú hablas de Jesucristo. La gente sabe que tú eres creyente, o la gente lo que sabe es que yo voy a una iglesia por ahí. No, domingo no, porque yo voy a una iglesia. O tú realmente has creído en Jesucristo, tú eres un nacido de nuevo, porque dice Pablo aquí, yo creí, por lo cual también hablo. O sea, nosotros creemos, por lo cual hablamos. Una persona que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo en su corazón, habla de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú hablas de Cristo donde tú trabajas? ¿Tú hablas de Cristo donde tú estudias? ¿Tú hablas de Cristo? ¿Tú eres conocido como un creyente donde tú vives? Donde tú vives te conocen porque tú hablas. Abres la boca y dices, yo soy creyente. Yo soy una mujer cristiana. Yo soy un joven cristiano. Y le hablas de Jesucristo. Con quienes tú negocias, te conocen como un discípulo del Señor. Porque si no es así, tú tienes problemas de incredulidad. Por ejemplo, miren de lo que estábamos hablando, la perspectiva del creyente. La perspectiva del creyente debe ser vociferada donde quiera. Lo mío no está aquí, lo mío está allá arriba en los cielos. Mi futuro está asegurado en Cristo. Quizá tú no crees en eso. Quizá tú crees que eso es, bueno, eso es de los que saben estudiar Apocalipsis. Tal vez tú no crees que el Evangelio transforma, que el Evangelio transforma con poder. Yo creo que el Evangelio transforma con poder. Tal vez tú eres un creyente y tú no crees que el Evangelio cambia. Tal vez tú crees que Jesús es poderoso, pero que hay gente con la que no puede nadie, incluyendo el Señor. Quizás tú no crees que Dios puede cambiar la vida de tu esposo o de tu esposa o de tu vecino. Cuidado con nuestras incredulidades. Hermanos, hay que creerle al Señor. Si creemos,
Hablemosle a otro. Digámosle lo que el Señor ha hecho en la vida de nosotros o en la vida de los nuestros. Porque dice aquí la palabra, si creemos, entonces hablamos. Dice en Hechos, ante la salida a predicar el evangelio de Juan y Pedro, después que lo apresaron y salieron de la cárcel, tuvieron una postura radical. Y ellos decían, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo te lo voy a repetir otra vez. ¿Cuál fue la actitud radical de Pedro y Juan? Salido de la cárcel, o sea, lo meten preso porque estaban predicando el evangelio. Salen a predicar, le dicen, muchachos, pero ustedes no cogen cabeza. No, nosotros no cogemos cabeza. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mire, si usted sale solamente con eso de aquí, en esta mañana, el Señor le habló. No deje de decir lo que el Señor hizo por usted. Predíquelo a la gente. Dígaselo a la gente. Eso es fe. Eso es creer. Dice la palabra, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con Jesús. Óigame, si usted no cree eso, usted está creyendo que el futuro suyo está aquí. ¿Usted sabe lo que expresa la palabra? Versículo 14 de lo que estamos leyendo hoy. Sabiendo que, eso es decir, como teniendo la convicción de que el que resucitó al Señor Jesús, ¿cuántos de ustedes creen que Jesucristo resucitó, hermanos? Miren, Dios resucitó a Jesús. Y lo que dice aquí es, el que resucitó a Jesús, oigan esto, hermanos, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Eso se llama tener la mente puesta, no en el aquí y ahora, sino tener la mente y la fe y la convicción puesta en el futuro que el Señor nos promete. Eso es fe, no basada en el aire, no en lo que sea. Eso es una fe cimentada en la resurrección de Jesucristo. Dice, el que resucitó al Señor, un hecho histórico de un Dios poderoso, de un Dios vivo, un Dios no muerto, una fe y una esperanza, la que nosotros tenemos en ese Cristo. Un principio de vida, repito, futurista y eterno. Dice, Él nos resucitará. Gloria al Señor. Y nos presentará con Jesús. Yo puedo predicar en medio de peligros de muerte, porque si lo peor que me puede pasar en este mundo es que yo muera predicando, salí de este mundo y voy directo al cielo. ¿Cuántos están dispuestos a ir al cielo? Mira a ver si se quieren ir hoy. Tengamos cuidado con una vida orientada a lo pasajero, porque allá es mejor, y es mejor salir de este valle de lágrimas. Pablo termina exponiendo cómo todo eso era. Dice, porque todas estas cosas, ahí termino, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Él estaba haciendo un ejercicio ahí, hablándole de, miren, todo esto es hecho por amor, por entrega a los demás. Esa es una de las razones por las que hoy se vive una vida cristiana muy light. Hoy cualquiera es cristiano. Cualquiera tiene un letrerito de que es cristiano. Es una vida light.
La gente quiere hasta proclamar, no, yo soy creyente, tú sabes. Yo voy a la iglesia. Yo recuerdo a alguien exponiéndole a un funcionario público, sí, yo soy de ellos, pero yo no soy de los fanáticos. Hermano, óigame, en este tiempo las iglesias necesitan gente fanática, gente radicales por Jesucristo. Que no se avergüencen del evangelio ante nadie, ni príncipes, ni ministros, ni secretarios, ni jefes. Cristo es el todo para el creyente. Y no tenemos por qué esconder la cabeza. A veces el problema es que amamos demasiado. Amamos demasiado el yo, amamos demasiado lo nuestro, amamos demasiado esta vida y amamos demasiado todos los teneres. Y amamos muy poco el reino. Amamos muy poco. Oye, es increíble uno escuchar gente. Y tenemos que repetirlo para que sepamos el peligro en el que estamos. Uno escucha gente hablando de la iglesia. Hermano, mire, déjeme decirle algo. Lávese la boca con jabón de cuava antes de hablar de la iglesia. Yo no estoy hablando de esta iglesia, ustedes saben. Esta es una iglesia imperfecta. Óigame, la iglesia es la novia de Cristo. A Cristo no le gusta que le hablen de su iglesia. A veces amamos tan poco la iglesia que de cualquier cosa utilizamos el nombre de la iglesia para hablar de ella. Porque amamos poco la iglesia. Y sobre todo, hay una cosa que tenemos que amamos poco a los perdidos. No amamos sobre todo lo suficiente al Señor. No amamos suficientemente la cruz de Cristo. No amamos, a veces nos damos el lujo de no amar a los hermanos. Teorizamos mucho. Hablamos de ese evangelio, pero nos acomodamos y no queremos sacrificar. Hay gente que dice, no. No. Ya yo diezmé. Con un truñito, ya yo diezmé. Y yo, para cualquier cosa, pues yo no, ya. Ay, hermano. En el reino de Dios, ustedes saben cuáles son los que ciegan generosamente. Es más, les voy a decir, no los que ciegan generosamente. Yo tengo que ser honesto desde el púlpito, porque yo he cegado abundantemente. O sea, yo puedo decir que soy un hombre a quien Dios le ha dado de más. Dios me ha dado de más de todo, hermano. Hasta nieto me ha dado de más. Yo he cegado generosamente de todo. Y yo no lo estoy diciendo con el yo del orgullo desde aquí. No. Óigame, la gracia y la misericordia de Dios han sido sobre mí abrumadoramente. Yo no puedo decir otra cosa. Ahora, yo he visto la gente mezquina con el reino de Dios, acomodando todo a su vida y todo para sí. Y son la gente que yo la veo viviendo en la peor condición de vida. Tenemos que amar lo suficientemente al Señor. Tenemos que amar lo suficientemente la iglesia del Señor. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Y tenemos que amar a los no creyentes. Tenemos que tener compasión por los perdidos. Lo que hizo Jesús antes de entrar a Jerusalén fue que lo vio con pena. Y dice que Jesús lloró porque vivían como ovejas que no tenían pastor. La motivación de Pablo era por amor a los demás. Esa es la motivación que debe movernos a nosotros en todo. Y el propósito, dice él, por amor a los demás. ¿Para qué? Para que la gracia del Señor se extienda a muchos. Para que la gracia del Señor se extienda a muchos. Y finaliza diciendo, ¿cuál es el propósito final, el propósito ulterior?
que la acción de gracia sobreabunde. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Si yo tuviera que hacerle un resumen, el gran tesoro, hermano, del Evangelio ha sido puesto en nosotros como vasos de barro. ¿Para qué? Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Él y no de nosotros. Dios permite que estemos en tribulaciones, pero que no quedemos aplastados, perplejos, pero que no entremos en desesperación, golpeados, casi hasta desmayarnos, pero no destruido, porque nos sostiene la gracia del Señor, para que por medio de esto todo sea para su gloria. El Señor quiere y permite que vivamos una vida en fe también para su gloria. Él permite todo esto para que actuemos en una vida de amor, y finaliza diciendo todo para su gloria. Él quiere que vivamos una vida de tal manera que con todo glorifiquemos a nuestro Dios.